¿Cómo están amigos? Bendecidos con toda bendición. Vamos a hacer un poco de tiempo mientras los hermanos se van conectando de a poco en esta transmisión en vivo que estamos desde la radio. Estamos aquí en el estudio de la radio, así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de poder transmitir, ¿no? Compartir su palabra, y es muy bueno, ¿no? Compartir su palabra día tras día, estar conectado. Hay una luz acá, justo da. eh, Así que bueno, hacemos un poco de tiempo mientras los hermanos se van conectando, y estamos en esta nueva serie que se llama El Crucificado. Así que si estás ahí mirando, escuchando, tomando los apuntes, quiero compartirte que en el día de hoy estamos en la serie El Crucificado, ¿sí? Así que gracias Gustavo Sosa, el hermano Gustavo Sosa, eh, gracias por estar conectado. Estamos haciendo un poquito de tiempo para que todos los hermanos se conecten. Estamos en esta nueva serie que se llama El Crucificado. El Crucificado, y claro que sí, justamente hablando de Cristo, ¿no? Y en el día de hoy comenzamos esta nueva serie. Más o menos vamos a estar 4 domingos, 4 semanas, todo el mes de septiembre con este tema, el crucificado. Así que es un tema que está bajo el nuevo pacto de la gracia, ¿sí? Está bajo el nuevo pacto, así que es una enseñanza de la gracia, y, y estamos contentos de poder compartir con todos ustedes esta nueva serie. Así que vamos a orar. Si estás ahí y estás conectado, vamos a orar para poder empezar con esta nueva palabra. Así que gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tema que vamos a compartir, Señor, el crucificado, hablando de ti, Señor, y no de mí, hablando de ti y no de nosotros, de lo que nosotros podamos hacer con nuestra sabiduría humana o nuestras fuerzas o nuestras estrategias de hombre, Señor, o de humana sabiduría, sino esto tiene que ver con el Cristo que predicaba Pablo. Señor, te pido que rompas con todo yugo que ya rompiste en la cruz del Calvario, todo el yugo de la ley, pero que por ahí puede estar en nuestra mente, todo yugo de esclavitud, todo yugo de la ley de Moisés, toda venda de la ley de Moisés, todo lo que tiene que ver con mentira, falsedad y todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto, todo lo que tiene que ver con la vieja vida, Señor, y que venga tu luz, tu claridad a nuestro entendimiento, para que todo nuestro ser disfrute de todos los beneficios del nuevo pacto de la gracia. Amén y amén. Así que hoy este nuevo tema que vamos a compartir, vamos a empezar por Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Si tenés tu Biblia o tu celular, puedes anotar, buscar Primera de Corintios 2, versículo 1. Y dice así: que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de humana sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Así que puede marcar ahí la palabra crucificado, puede marcarlo ahí. Y este es el mensaje que fue a anunciar Pablo a los corintios, ¿no? Vamos a compartir otro versículo que está en Primera de Corintios, en la hoja de atrás, si tenés Biblia, y si no, buscá Primera de Corintios 1:13. Dice así: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Esta pregunta, dos preguntas hace Pablo, ¿no? Porque en este lugar, en la iglesia o entre los hermanos de los corintios, había mucha controversia para saber de quién era de Pablo, quién era de Apolo, quién fue bautizado por Pablo, quién fue bautizado por Apolo. Entonces Pablo acá dice, ¿no? Dice: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo? ¿Fue crucificado Javier por ustedes? De ninguna manera. Entonces, en la hoja que leímos anteriormente, dice: no fui a ustedes con excelencia de palabras, con educación, no fui a ustedes con exageración de palabras, sino que me propuse predicar al Cristo crucificado, porque Él fue clavado en la cruz por nuestros pecados, por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y fíjate qué diferencia que hay con el evangelio de la ley o de los pactos mezclados, donde había exageración de palabra, donde había mucho, ¿cómo se dice? Carismático, mucho, ¿no? Que te hablen lindo, que te hablen bonito. Había mucho eso en la iglesia de la ley, de los pactos mezclados, en donde muchas veces cantan alabanzas y hacen tipo show para que la gente baile un poco, que no está mal escuchar un poco de música, pero el tema es la enseñanza, ¿no? Pablo dice: no me propuse ir a ustedes con exageración, no fui a ustedes con exageración, ni de mí ni de palabra, sino que me propuse predicar al Cristo que fue crucificado, que tomó tu lugar. Fíjate qué diferencia hay con los pactos mezclados o con el evangelio de la ley, que te enseñan que tú tienes que llevar la cruz. ¿A alguno le enseñaron eso? Que tenés que llevar una cruz. Dice: ay, hermano, si estás pasando por este problema, es porque Dios te puso una prueba y tenés que llevar la cruz. Si estás pasando por tal situación, entonces tenés que aguantártela y llevar la cruz, ¿no? Sin embargo, Jesús en ningún momento, eh, en ningún momento Jesús dijo que el evangelio que él predicaba era fácil. Lo que sí dijo fue: mi yugo es fácil y es ligera, es rápida mi carga, es rápida. Podés hacer tus cosas, podés seguir andando, no te frena, no te detiene tus cosas. El evangelio no es para frenarte, no es para hacerte daño, pero cuando algo se vuelve una carga, un peso, te empieza a producir daño. El yugo es una madera que se ponía entre dos bueyes para ser atado o para llevar una carga, pero cuando le pones demasiado peso a
a un güey, el otro güey anda así, ¿no? Entonces, ahí se convierte en una carga. Por eso que dice que no andes en yugo desigual. No tiene nada que ver con lo que nos enseñaron a nosotros, que tenía que ver con las relaciones. El yugo desigual tiene que ver con un peso. Supongamos que tú trabajas en una empresa, en una compañía, pero te mandan a hacer todo a ti, levantar cajas, cargar bolsas al hombro, todo lo pesado, te lo ponen a ti. Y tú vas a decir, no, esto me está lastimando, esto ya es una carga. O sea, eso es lo que hace la ley, eso es lo que hace la ley, eso es lo que hace el mundo. Por eso Jesús dice, todos los que estén cansados y trabajados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Todos los que están bajo el yugo del mundo, bajo el yugo de la ley, bajo el yugo de esclavitud, ¿no? Para eso vino Cristo, para morir por nuestros pecados y ahora nosotros llevar una vida de bendición, una vida bendecida con toda bendición. Entonces acá Pablo dice, yo no vine con exageración de palabra, yo no vine con un evangelio exagerado, sino que vine a predicar el Cristo que fue crucificado por nosotros. Ese es el Cristo que yo les vengo a presentar. Yo no les vengo a imponer una religión, yo no les vengo a poner una carga pesada que no puedan llevar, yo no les vengo a poner reglas, nuevas reglas que después no puedan cumplir. Yo no vengo a darles un trabajo, una carga. Claro que sí, cuando uno nace de nuevo, entiende, cuando uno entiende el nuevo nacimiento, entiende, por amor, Dios pone en tu corazón el servir a Dios. Pero la ley, el evangelio de ley lo que hace es ponerte una carga, ponerte un yugo, ponerte un peso. Por eso Pablo dice, no vine a ustedes con exageración de palabra o con un evangelio exagerado, ni tampoco vine a ponerle carga ni peso a nadie. Yo vine a hablarles del Cristo que fue crucificado por ustedes, por amor a ustedes. Él fue crucificado. Ni tampoco vengo a presentarles un evangelio que tenga que ver conmigo, dice Pablo, ¿no? Porque él acá en 1 Corintios 1:13 dice, para que no digan que fueron bautizados por mí o por Apolo. Y en el 1 Corintios 2:1 dice, por eso vengo a presentarles a Cristo crucificado. No vengo a ustedes con exageración de palabra o con un evangelio exagerado. Yo me acuerdo que en el evangelio de los pactos mezclados, ¿no? ¿A cuánto les pasó que le enseñaron que tú tenías que llevar una cruz? Si mira, hermano, si usted está pasando por tal prueba, es porque esa cruz, usted tiene que llevar esa cruz. Encima de eso, las reglas, las normas de tal o cual círculo o organización. Entonces lo que te está poniendo la religión es un peso, una carga, un yugo. Y Cristo vino para romper, para quebrar, para sacar todo eso de su pueblo, de sus hijos. Entonces esto es lo que trata de decir Pablo cuando dice, yo vengo a hablarles de Cristo el crucificado, no de Pablo, no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de él, del que fue crucificado por amor a ustedes. Bendecido Pastor Leo, dice Iglesia Jesús mi amor, así que gracias por estar conectados ahí. Hace un poquito de frío en Buenos Aires, llovió un poco y estamos con este nuevo tema, el crucificado, y conocer al crucificado es lo que nuestra tarea, conocer al que fue crucificado por nosotros, al que tomó nuestro lugar, nos hace libre,
¿Libre de qué, Pastor Javier? Libre de todo el peso, de toda la carga que te pone el mundo, que te pone la religión, que te pueden poner muchas personas. En el Evangelio de la Ley te decían, si usted está pasando por tal cosa, usted tiene que poner la otra mejilla, tiene que aguantar, hermano, usted tiene que llevar la cruz, tiene que pagar un precio. Si usted está en el Evangelio, seguramente va a pasar por alguna prueba, Dios lo va a probar, usted va a pasar por cosas malas, y ese es el precio del Evangelio. Y lo que me trajo a mí descanso, seguridad, fue cuando empecé en la gracia, mis primeros pasitos, que mi pastor me dijo, ya Cristo pagó el precio. Ahora nosotros tenemos que creer que Él pagó el precio. Entonces sales tú de escena y entra Él, el crucificado. Pero antes nosotros no poníamos, no, nosotros, yo tengo que pasar por esto, porque esto es una prueba, Dios me está probando, y tengo que aguantar, y tengo que llevar esta carga, y tengo que llevar una cruz, y no, y todo eso que nos habían enseñado erróneamente, como el ejemplo que nos daban del buen samaritano. Dice, ay hermano, pasó un sacerdote y miró para el otro lado, pasó un empresario y miró para el otro lado, pero un buen samaritano, que es usted, hermano querido, el buen samaritano tiene que agarrar y cargar la persona y ponérsela al hombro. Yo muchas veces ando por San Isidro, diferentes lugares, y veo una persona en necesidad, y claro que sí, que meto la mano en el bolsillo y ayudo en lo que puedo, pero el buen samaritano es Cristo. El buen samaritano no es Javier, el que va a hacer un cambio en esa persona, el que tomó su lugar, el que murió en la cruz, no es Javier, sino el crucificado. Y eso es lo que cuando entra esta palabra en tu mente, en tu vida, te da la libertad, te da la seguridad de que las almas son de Cristo, las personas son de Dios, las personas no están endemoniadas, las personas no tienen nada contigo, las personas, tú no tienes que salir a ganarte las almas, tú no tienes que pagar un precio de llevar ninguna cruz, sino que para nosotros es un privilegio servir por amor, por agradecimiento, y llevar esta palabra para que otros conozcan al crucificado, para que otros, sí, como dice el pastor Leo, para que todo el mundo conozca al verdadero buen samaritano, para que todo el mundo conozca al verdadero crucificado. Pero antes nosotros éramos los crucificados, nosotros éramos los buen samaritanos, nosotros éramos todos nosotros. Mas sin embargo ahora, por medio de esta palabra que Dios nos hace conocer, el que verdaderamente se sacrificó, el que verdaderamente tomó tu lugar, el que verdaderamente tomó tu carga, ¿no? Porque muchos dicen, tengo que aguantar a tal persona, debe ser una cruz, una carga que Dios me puso, y yo tengo que aguantar y soportar, porque es una prueba que Dios me mandó para moldear mi carácter, ¿no? O es una prueba que Dios me mandó para yo ser más bueno. Entonces, tú, si fuese de esa manera, tú estarías pagando tú tu salvación, estarías pagando tú el evangelio que estás predicando. Mas, sin embargo, como dice Pablo acá, de esta manera el crucificado es Él, de esta manera la gloria se la lleva a Él, de esta manera el evangelio que predicamos lo pagó Él, el precio de esta manera que estamos predicando por medio de la gracia de Dios, de esta manera el buen samaritano, el que rompió todo yugo de esclavitud, el que tomó tu lugar, el que murió en la cruz, el que sacó la carga pesada de la ley de Moisés de tus hombros, aquel que cumplió con todas las cosas, con todos los estatutos, con todas las ordenanzas, con todas las exigencias, con todas las cosas que había que cumplir, es el crucificado.
Es Él el único digno de toda gloria, de toda alabanza, de todo reconocimiento, de todo don perfecto, de toda dádiva. Por eso que a nosotros, la única tarea de nosotros es conocer al crucificado y luego enseñar, predicar esta palabra para que otros también sean libres. Porque si tú conoces la verdad que está escrita en la palabra de Dios, te va a hacer libre. ¿Libre de qué, Pastor Javier? De querer llevar tú tu ministerio, de querer llevar tú tu familia al hombro, de querer llevar tú todas las cargas, de querer llevar tú todas las pruebas, de querer llevar tú todas las luchas, de querer llevar tú todas las cosas. Hay mucha gente que planea de acá 1 mes, 2 años, 3 años. Yo no digo que sea una persona desordenada, pero cuando tú exageras las cosas, por eso Pablo dice, yo no vine con exageración, con excelencia, con hablar bien. A veces es preferible hablar 2 palabras, pero que se entienda lo que tú quieres decir, aunque no quede bonito, aunque parezca vulgar. Muchas veces el argentino dice malas palabras, que para el argentino es normal decir tal palabra, ¿no? Que no la voy a decir, pero preferible decir, che, mirá, y que el otro te entienda, y no palabras bonitas y que la gente salga peor de lo que vino, de que la gente quede peor de lo que si se sienta a tomar un café, a tomar un mate y está la persona pone para poder recibir la palabra de Dios, que la persona salga mejor de que antes de que esté mirando esta enseñanza, ¿no? Eso es lo que nosotros, y que podamos aprender todos juntos la palabra de Dios. Dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo, ¿no? Esto es lo que le tenía temor Pablo. Pablo tenía temor de que él quede bien y que quede como no tan buena el sacrificio de Cristo, como no tan bien la cruz de Cristo. Pablo no quería pasar el sacrificio de Cristo. Pablo decía, no, el sacrificio más alto lo hizo Él, el buen samaritano Él el que llevó mi yugo, Él es el que llevó mis cargas, Él es el que llevó mis necesidades, Él es el que llevó todos mis dolores, como dijo Isaías, Él es el que llevó todos mis dolores, Él es el que se llevó todos mis pecados, el que pagó el precio, Él es el que está sobre mi vida, Él es el crucificado, Él es el que tiene el acceso, que por medio de Él nosotros podemos presentarnos delante de Dios como un obrero, como una obrera aprobada, que no tiene de qué avergonzarse. Y este es el evangelio que predicaba Pablo, ¿no? A diferencia de lo que tiene que ver con los pactos mezclados o el evangelio de la ley, en donde la persona, por medio de su esfuerzo propio, por medio de su sacrificio, su entrega o su rendimiento, la persona pagaba su salvación o pagaba de alguna manera con su sacrificio, con su esfuerzo humano, pagaba el evangelio que estaba predicando. No, yo estoy pasando tal enfermedad porque estoy predicando la palabra de Dios. Yo estoy pasando hambre o tal necesidad, pero porque estoy predicando la palabra de Dios, entonces algo me tiene que pasar. No, de ninguna manera. En ningún momento Pablo escribió, me está pasando esto porque estoy predicando bien la palabra de Dios. Eso es falso. En ningún momento Pablo, claro que sí, pasaba cosas, pasaba persecuciones, pasaba por tribulaciones o por momentos difíciles, pero porque era un apóstol que fue enviado por Dios, predestinado, ¿no?, para él traernos este evangelio de la gracia. Y él de alguna manera tenía que pagar, no pasar por cosas, pero no nosotros porque ya hubo alguien que tomó nuestro lugar, que dijo, no, está bien, mi voluntad no es pasar por la cruz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y desde el momento que él dijo en la cruz, dijo, consumado es, terminada es mi tarea, ahora ya no hay más yugo, ya no hay más carga, ya no hay más peso, a partir de este momento
Ya no hay más ley para los que están en Cristo Jesús. Y para nosotros el vivir tiene que ser Cristo. El vivir tiene que ser Cristo. Nuestro vivir tiene que estar apoyado en Él. Nuestra confianza, nuestra seguridad tiene que ser Él. Tiene que ser Él el grande, el grosso. Tiene que ser Él el número uno. Tiene que ser Él el crucificado. Por eso Pablo insistía a los corintios, ¿no? Yo me imagino que Pablo, cuando llegó a la iglesia de los corintios, habrá pensado esto, ¿no? Como dice acá en el capítulo 1, versículo 13, ¿no? Dice, miren, dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? De ninguna manera. ¿Javier fue crucificado por ustedes? De ninguna manera. Entonces, todos los beneficios del nuevo pacto están en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo íntegro, todo lo de buen nombre, todo lo perfecto, todo lo bueno está en ese sacrificio de Cristo. Todo el poder de Dios está concentrado en ese lugar, en ese momento en que Él fue crucificado en el madero. Y Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, todas nuestras luchas, todas nuestras ansiedades, todas nuestras debilidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todo lo que nosotros merecíamos pagar, todo lo que nosotros merecíamos sufrir, todo lo que tenía que venir en castigo para nosotros fue sobre Él. Todo lo que nos merecíamos nosotros fue sobre el cuerpo de Cristo. Y claro que sí, nos dejó a nosotros en este lugar, de bendecidos con toda bendición, ¿no? No por nuestro esfuerzo, sino por el sacrificio de Él. Y como dice acá en Corintios, ¿no? Segunda de Corintios, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿no? O sea, no me propuse saber cosa alguna, cosa diferente que no sea el sacrificio de Cristo, cosa alguna que no sea darte un aceite o un agua bendita o una pulsera o algo que tú te agarres del evangelio que estoy predicando, o que te dé un sobre, toma hermano, le doy un sobre orado por mí, o una prenda orada, y saber de que la bendición está sobre tu vida. No me propuse saber cosa alguna, ¿no? Cosa que agregarle, sino lo que Cristo hizo, sino la obra consumada, la obra terminada de Cristo. No me propuse saber, conocer otra cosa. Por eso que mientras nosotros más conocemos al crucificado, mientras más conocemos nosotros el sacrificio de Cristo, nosotros vamos a estar en un lugar, en una posición mejor. Vamos a poder descansar más, disfrutar más. Por eso que cuando algo viene a tu vida en forma de enfermedad, de dolor, de castigo, sin nosotros, de repente uno sin dice, y yo no sé de dónde vino esto, ¿no? Uno por ahí a veces dice, ¿y de dónde salió tal cosa? Si yo ni hice nada, ¿no? Pero en el Evangelio de la Ley, ¿qué te decían? No, vos tenés que poner la otra mejilla, tenés que llevar la carga, tenés que llevar la cruz, hermano, para pagar el precio, ¿no? Sin embargo, no, Él llevó, Él se sacrificó por mí. Tenés que darle un valor, tenés que valorar el sacrificio de Cristo, como aquel Padre verdadero que dice, me rompí el lomo para que a ti no te falte nada y te dejo esto para ti. De la misma manera, Dios tomó nuestro lugar, se hizo hombre
pasó miserias, pasó enfermedades, para que nosotros no pasemos por lo mismo, para que nosotros no paguemos ningún precio, para que nosotros no llevemos ninguna cruz, para que nosotros no haya ningún dolor, ninguna enfermedad, ninguna peste toque nuestra morada, para que a nosotros no nos falte nada, para que en nuestra vida quede bendecida con toda bendición. Por eso la otra vez hablaba con un pastor que está bajo el pacto de la ley, y él decía, porque nosotros fuimos creados a la imagen de él. Escuche bien esta parte. Dice, porque nosotros, en el versículo donde dice, porque nosotros fuimos creados a la imagen de él, por eso nosotros tenemos que pasar lo mismo que Jesús de Nazaret. Estoy hablando de Jesús, el que caminó acá en la tierra, en forma humana. Dice, por eso nosotros tenemos, o sea, quiso decir el hermano que sobre nosotros tiene que venir enfermedad, dolor, castigo, todo lo mismo que Jesús. No, de ninguna manera. Lo que quiere decir Pablo cuando escribió que nosotros fuimos, por medio del sacrificio de Cristo, hechos a la imagen de él, de Jesús, está hablando de la nueva naturaleza, de la naturaleza que él compró para nosotros. Ni siquiera nosotros mismos podemos pagar de alguna manera la nueva naturaleza. La nueva naturaleza fue algo que nos fue dada por medio de la gracia de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, nos fue dada la nueva naturaleza, la nueva vida en Cristo. Por eso que esta libertad con la que Cristo nos hizo libre, dice que si tú conoces la verdad te hará libre. ¿De qué te hará libre, Pastor Javier? De lo que no te corresponde a ti, de lo que no te corresponde sufrir, de lo que no te corresponde llevar, de lo que no te corresponde hacer, de lo que no te corresponde sufrir o vivir. Si estás pasando por alguna situación difícil, si estás pasando por algún precio que te quieren hacer pagar, por ejemplo, en el Evangelio de la ley, te ponen obligación, te ponen carga, te maldicen, pastores que maldicen, hay pastores que maldicen. Si tú te vas de mi congregación, te dicen, ya vas a ver, ya vas a volver algún día, vas a caer por mi oficina, vas a pedir mi bendición. Así te dicen. Acá muchas iglesias de Hurlingham, yo escuché muchas veces muchos pastores esa frase: si te vas de mi ministerio, te bendigo, te dicen así, maldiciéndote. Sin embargo, sin conocer, sin saber que hubo alguien que un día murió por ti, que hubo alguien que un día tomó tu lugar, pagó el precio más alto. Por eso que hablar en contra de una persona que está bajo el pacto de la gracia es el mismo pacto que estuvo Abraham. Bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré al que te maldice, porque él pagó el precio por tu vida, él pagó el precio por tu salvación, él pagó el precio por tu tranquilidad, por tu descanso, por tu seguridad. Yo seré escudo alrededor de ti. Por eso, cuando nosotros conocemos al crucificado, cuando nosotros conocemos al Cristo que predicaba Pablo, vemos la gran diferencia que hay entre el evangelio de la ley y el evangelio de la gracia, entre el tiempo fuerte de ley y el tiempo de gracia. Vemos la gran diferencia que hay. Me acuerdo el otro día, estábamos compartiendo en la radio y dimos un ejemplo que bajo el pacto de la ley, la misma ley decía, tú tenías que hacer memoria de Dios, tú tenías que hacer memoria de tus errores, pero bajo el pacto de la gracia dice, hagan esto en memoria de mí, en memoria del crucificado. No tienes que hacer memoria de tus errores, de tu fracaso, de lo mal que te fue, no tienes que traerlo a memoria. Sin embargo, como dice Pablo, olvidando las cosas viejas pasaron, olvidando lo que quedó atrás, prosigo por medio de la gracia de Dios, metiendo hacia adelante,
por medio de la gracia de Dios, sigo hacia adelante, sigo en carrera. Por medio de esta maravillosa gracia, seguimos adelante. Y conocer al crucificado, aquel que fue crucificado, nos hace libre, nos hace verdaderamente libre. ¿Libre de qué, Pastor Javier? De estar dependiendo de tus buenas acciones, de estar dependiendo de tu fuerza, de estar dependiendo de lo que tú puedes conocer, de tus estudios, de tus cosas personales, de tu fuerza, de estar dependiendo del sistema de este mundo, de estar dependiendo de tus emociones o de las circunstancias o de que todo se dé, de estar dependiendo siempre de algo para ser feliz o para estar seguro o para estar contento, de estar dependiendo de cosas para que eso te dé tranquilidad, te dé seguridad, te dé descanso. Sin embargo, para nosotros el vivir es Cristo. Por eso que la persona que no tiene a Cristo sufre mucho la persona que no conoce al crucificado, la persona que no conoce aquel que pagó un precio por ti, aquel que fue crucificado un día en el madero. La persona que no conoce sufre mucho y no tiene el gozo, no tiene la paz, no tiene los beneficios de estar viviendo bajo el nuevo pacto de la gracia. Y yo siempre recuerdo, ¿no?, cuando la diferencia que hay entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia, ¿no? Porque son diferentes tiempos. La Biblia fue dividida por tiempos, y en estos tiempos de gracia, Dios nos da esta palabra, esta seguridad de poder traer a memoria todo el tiempo de que el crucificado vive en mí, ahora vive en mí. Él murió, pero vive en mí. Él tomó mi lugar. Yo no tengo que pagar el precio. Yo no tengo que estar pasando por pruebas. Yo no tengo que llevar cargas. Yo no tengo que estar bajo ningún yugo. Yo no tengo que sufrir ningún dolor, porque todo lo llevó en su cuerpo un día en el madero. Él tomó la decisión de decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Quizás él no quería morir, pasar por ese dolor, porque sabía que era horrendo, terrible castigo. Todo el juicio de Dios fue sobre él. Pero pensó en nosotros, pensó en su pueblo, pensó en los nacidos de nuevo. Y dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que le damos gracias a Dios por el hermano Gustavo Sosa, que está conectado, por el pastor Leo, Iglesia Jesús mi amor. Gracias por el apoyo a todos los hermanos. Espero que te haya gustado esta enseñanza, ¿no? También un poco entre la diferencia, ¿no?, entre el evangelio falso, ¿no?, el evangelio de la ley, el evangelio de palabras bonitas, de excelencia de palabra, o de show, ¿no? Muchos esperan show, muchos esperan por ahí música, por ahí, ¿no? Muchos esperan muchas cosas, ¿no? Pero ese no es el evangelio que predicaba Pablo, ¿no? Pablo no predicaba un evangelio de esos que milagreros. Pablo no predicaba un evangelio milagrero. Pablo no predicaba un evangelio de darte una medallita o de darte agua bendita o de darte aceite o de estar dándote prendas oradas. Pablo no era una persona que creía en la energía, ni creía en la unción, ni creía en cosas raras, porque él muchas veces decía, claro que sí, me gustaría confirmar en ustedes algún don, pero no vengo para eso, vengo para enseñar al Cristo crucificado. Por ahí alguno puede decir: sí, pastor, yo ya lo conozco, yo conozco el evangelio
de chico. Otro puede decir, sí, pastor, mi mamá o mi abuela o algún familiar también es pastor o conoce el Evangelio, pero conocer este Evangelio de la gracia nos da a nosotros el descanso, la seguridad de estar caminando bajo el pacto correcto, bajo el tiempo correcto, porque por muchos años se ha enseñado un pacto, un evangelio de carga, un evangelio de ley es de carga, donde te ponen obligaciones, donde te ponen reglas para cumplir, ordenanzas, donde otra vez te tiran para atrás de la cruz, donde te hablan de que vos tenés que ir una milla más, llevar una carga, llevar una cruz, en donde te imponen por ahí reglas de que si no te congregás vas a perder la bendición de Dios. Claro que sí hay que congregarse para estar en un lugar y aprender, tenés que tener un pastor, claro que sí, no como muchos que andan sin pastor, tenés que tener un pastor, pero tenés que conocer estas verdades, porque las verdades son lo que te hacen libre, no oraciones compradas, ¿no? Muchos dicen, bueno, te dan un sobre y te dice, acá está la bendición, hace un pacto, si tenés una enfermedad, hace un pacto, si tenés falta de trabajo, falta de dinero, hace un pacto de 1.000 pesos, 2.000 pesos, no sé cuánto hacen ahora, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que pagar el precio por el evangelio que estamos predicando. Tú, bajo el pacto de la gracia, puedes predicar el evangelio arriba de un subte, arriba de un tren, en una plaza. No esperes estar en una plataforma, no esperes estar en un escenario. Tú puedes predicar en cualquier lugar. Tú puedes buscar la forma de predicar en donde tú te encuentres. Este evangelio tiene que ver con la libertad con la que Cristo nos hizo libres, la libertad que Cristo compró para ti hace más de 2000 años. Claro que sí, no son palabras bonitas, no tenemos que ganarnos ni la salvación, ni el evangelio que predicamos, ni tenemos que pasar por luchas, por pruebas, ni pasar por momentos difíciles para conocer a Dios, porque esa es otra. Algunas te dicen, no, tú tienes que pasar cosas para conocer a Dios. Dios te está mandando esto porque es una prueba para que tú conozcas el poder de Dios. Imagínese un padre así, un padre que te tira cosas arriba, pesos arriba, te tira una enfermedad, te tira por las escaleras, te hace 10.000 cosas, ¿no? Para conocerlo a él, imagínese, para conocerlo, es gracia. No quiero conocer un padre así, la verdad que yo no quiero tener un padre así, no quiero conocer un padre así, un padre que me golpee, me maltrate, me haga pasar por diferentes situaciones para conocerlo a él, imagínese. Así que de ninguna manera acepte un evangelio bonito, un evangelio que tú tengas que hacer algo para merecerlo, que tú tengas que pasar por sufrimientos, por castigos, para tú ganarte ese evangelio, ese privilegio de predicar. Así que yo sé que para algunos por ahí se hizo extensa la prédica. Dicen que una prédica que tiene más de 40 minutos la gente se cansa. A los 40 minutos la gente corta, se va a tomar un café. Así que le damos gracias a todos los hermanos que se han conectado en el día de hoy, que sean bendecidos con toda bendición. Y claro que sí, este evangelio que nosotros anunciamos no es para nosotros ser famosos, no es para nosotros ser conocidos o ser más espirituales, o para nosotros tener un beneficio.
porque a veces ni ofrendas hay, ni siquiera las pedimos muchas veces. Entonces, esto no es algo que nosotros hacemos para ganarnos algo, sino que hacemos para que el Cristo que nosotros conocemos, el crucificado, sea conocido, sea Él el más grande, sea Él el number one, sea el número uno, siga siendo Él el exclusivo, siga siendo Él el sacrificio más grande que esté sobre nuestra vida, sea Él el coronado de gloria, sea Él el coronado de honra, sea Él el bendecido con toda bendición, agradeciendo nosotros todo el tiempo, las 24 horas del día, el sacrificio que Él hizo por y para nosotros poder disfrutar cada día de esta maravillosa vida que Dios compró para nosotros. Así que bendecidos con toda bendición. Nos vemos el viernes a partir de las 20 horas. Estaremos saliendo con nuestro programa de radio, así que que el programa de radio se llama Los Beneficios del Nuevo Pacto. Así que gracias por estar ahí conectados y seguimos en este mes de septiembre. Mes de septiembre estamos con este tema, el crucificado. Así que quédate prendido con nosotros, tomá los apuntes. Bendecidos con toda bendición. Bye bye.